El pulpo común vive en casi todos los océanos del mundo, en el Mediterráneo, en el Pacífico, en costas que van desde la orilla hasta los 200 metros de profundidad. Y desde fuera parece simplemente un animal blando y lento, hasta que lo ves en acción. En menos de un segundo puede cambiar de color, de patrón, de textura y de brillo al mismo tiempo. Bajo su piel hay millones de cromatóforos, células pigmentadas que se expanden o contraen por señales musculares directas del cerebro. Encima de esas células hay iridóforos que reflejan la luz para crear brillo metálico y papilas musculares que literalmente levantan la piel para imitar la textura rugosa de una roca o la suavidad de la arena. Todo ocurre en tiempo real, sin que el animal lo piense conscientemente. Lo que hace esto aún más extraño es que el pulpo común es daltónico. Sus ojos solo tienen un tipo de fotorreceptor. Técnicamente no puede distinguir colores. Los científicos llevan décadas intentando resolver esta paradoja. La hipótesis más reciente propone que sus pupilas en forma de W funcionan como prismas, separando la luz en longitudes de onda que le permiten detectar el color de otra manera. Todavía no hay consenso. El animal camufla perfectamente colores que, en teoría, no puede ver. Tiene 9 cerebros, uno central y uno en cada brazo. Cada brazo procesa información de forma independiente. Si le cortas un brazo a un pulpo, ese brazo seguirá moviéndose, reaccionando, intentando atrapar comida durante varios minutos, porque todavía no sabe que está separado del cuerpo. Pero si el pulpo común ya rompe las reglas, lo que vive en el Pacífico Norte directamente las ignora. En las aguas frías del Pacífico Norte, desde las costas de California hasta Japón, vive el animal sin esqueleto más grande del planeta, el pulpo gigante del Pacífico. El individuo más grande documentado medía 9 metros de envergadura total y pesaba 272 kilos. Un animal sin un solo hueso, sostenido únicamente por pura masa muscular, que alcanza el tamaño de un coche familiar. Sus brazos tienen 2000 ventosas trabajando en coordinación, con la fuerza suficiente para abrir trampas de acero para cangrejos desde adentro. Hay grabaciones de esto. El pulpo entra a robar el cebo y cuando quiere salir, simplemente abre el mecanismo. Pero hay algo en este animal que resulta casi cruel. Todo ese poder, toda esa inteligencia, toda esa masa existe durante un máximo de 5 años. El pulpo gigante del Pacífico se reproduce una sola vez en la vida. La hembra pone entre 20.000 y 100.000 huevos, los cuelga en racimos del techo de una cueva y pasa los siguientes 6 o 7 meses ventilándolos con sus brazos y protegiéndolos sin comer nada. Cuando los huevos eclosionan, la hembra ha gastado sus últimas reservas y muere en cuestión de días. Los machos mueren semanas después de aparearse. La evolución diseñó un monstruo físico y luego le puso fecha de caducidad. Pero no necesitas ser grande para ser el más peligroso del océano. Imagina que caminas por una playa en Australia y encuentras una pequeña criatura del tamaño de un limón. Pesa menos de 100 gramos. Su piel es de color marrón opaco. Y de repente, sin que hagas nada, unos anillos de color azul eléctrico empiezan a pulsar sobre su piel como una alarma. La evolución ha diseñado esta señal durante millones de años para que tu cerebro sienta miedo automático antes de que puedas razonar por qué. Este es el pulpo de anillos azules, y la advertencia está completamente justificada. Producir tetrodotoxina, el mismo veneno del pez globo, mediante bacterias que viven en sus glándulas salivares. Una cantidad menor que 1 miligramo es letal para un humano adulto. Un individuo pequeño lleva suficiente veneno para matar a 26 personas. No existe ningún antídoto. El problema adicional es que la mordedura es casi indolora. Las víctimas frecuentemente no saben que fueron envenenadas hasta que empiezan a perder la capacidad de respirar. Si alguien es mordido, la única opción de supervivencia es ventilación mecánica inmediata, una máquina que respire por ti durante las siguientes 12 a 24 horas, mientras el veneno se metaboliza lentamente. Un animal del tamaño de un limón, con veneno suficiente para 26 personas y una mordedura que no duele. Pero si el pulpo de anillos azules te mata, al menos sabes lo que es. Hay uno que ni siquiera conoceréis. En 1998, un equipo de científicos en Indonesia describió formalmente una especie nueva. El retraso resulta llamativo porque es un animal activo durante el día, de tamaño visible, que vive en zonas costeras accesibles. La razón por la que nadie lo había clasificado antes es que cada vez que alguien lo veía, creía estar viendo un animal completamente diferente. El pulpo mímico es el único animal conocido que imita a múltiples especies distintas y que elige a cuál imitar dependiendo de quién lo está atacando. Si un pez agresivo lo acorrala, el pulpo entierra 6 de sus brazos en la arena, levanta los 2 restantes y transforma su piel al patrón de bandas negras y amarillas de una serpiente marina venenosa.
La serpiente marina es el depredador natural de ese pez. El pulpo lo sabe y lo usa. Puede aplastar su cuerpo contra el fondo y ondularlo para imitar una platija. Puede extender los brazos simétricamente y levantar el manto para imitar la silueta y las espinas de un pez león. Y probablemente hay imitaciones que todavía no hemos documentado. Lo que separa al pulpo mímico de otros animales que camuflan es la selección. No reacciona de la misma manera ante todos los peligros. Evalúa quién es el depredador y escoge la imitación más eficaz contra esa especie concreta. Eso implica un nivel de reconocimiento y toma de decisión que los biólogos del comportamiento todavía están intentando clasificar correctamente. Hay pulpos que viven en la oscuridad total, tan profundo que la presión aplastaría un submarino. A 7.000 metros de profundidad, la presión del agua es 700 veces la presión atmosférica que sientes ahora mismo. La temperatura ronda los 0 grados. La oscuridad es absoluta y permanente. No hay luz solar, no hay plantas, no hay nada que reconozcas como superficie. Ahí vive el pulpo Dumbo. Tiene 2 aletas sobre su manto que se parecen a las orejas del elefante del cuento, de ahí el nombre. Y esas aletas son exactamente lo que usa para moverse, con un movimiento suave y continuo, completamente distinto al chorro a reacción que usan los pulpos de aguas poco profundas. En el abismo, moverse despacio y con precisión consume menos energía que acelerar, y la energía en las profundidades es un recurso crítico. No tiene saco de tinta, no tendría sentido. Ya vive en una oscuridad total permanente, no hay nada que oscurecer. Cuando encuentra una presa, no pierde tiempo, se la traga entera de un bocado. Casi todo lo que sabemos sobre el pulpo Dumbo viene de capturas accidentales en redes de pesca profunda o de grabaciones breves con vehículos submarinos no tripulados. Su comportamiento de apareamiento, su ciclo de vida completo, cuánto vive, cómo se comunica, son preguntas abiertas. Es posible que sea uno de los animales menos conocidos del planeta, a pesar de que llevamos décadas usando el océano profundo. Pero la profundidad no es lo único que define a un pulpo. Algunos han aprendido algo que creíamos exclusivo de los primates. En 2009, un equipo de investigadores publicó un estudio en la revista Current Biology que generó una discusión notable en la comunidad científica. Habían documentado a un pulpo pequeño, el pulpo de venas, recogiendo mitades de cáscaras de coco del fondo del océano, aplicándolas sobre sí mismo, caminando torpemente con ellas durante varios metros y luego montando las 2 mitades para construir un refugio portátil. Lo que importa no es lo llamativo del comportamiento, es el criterio que cumple. Para que el uso de un objeto cuente como uso de herramienta en sentido científico estricto, el animal debe transportar el objeto antes de usarlo, lo que significa que debe tener un plan. Debe cargar algo que en ese momento le dificulta moverse, con el único propósito de usarlo después en otro lugar. Eso es exactamente lo que estaba haciendo el pulpo. Antes de este estudio, el uso de herramientas era considerado uno de los marcadores del pensamiento abstracto complejo. Algo que distingue a los grandes simios y a los humanos del resto del mundo animal. Los datos sobre cefalópodos han complicado esa narrativa de formas que la biología del comportamiento todavía está procesando, y el comportamiento fue documentado en condiciones salvajes. No en un laboratorio, no en un acuario, en el fondo del océano, en animales que nadie había entrenado para nada. Hay un pulpo que ha resuelto el problema de ocultarse de una manera que ningún otro animal había encontrado antes. El pulpo fantasma de arena tiene entre 7 y 10 centímetros. No es grande, no tiene veneno espectacular, no imita a otros animales. Lo que hace es caminar, no desplazarse, no arrastrarse, caminar, de forma bípeda, con 2 brazos. Cuando quiere cruzar terreno abierto sin llamar la atención, enrolla 6 de sus 8 brazos sobre su manto y se levanta sobre los 2 restantes, que se mueven de forma alternada por el fondo. Desde arriba, la silueta deja de parecerse a un pulpo y empieza a parecerse a una bola de alga o a un coco que se mueve con la corriente. Los 2 brazos que lo desplazan quedan ocultos bajo esa estructura mientras el animal va a donde quiere ir. Lo que convierte esto en algo biológicamente extraordinario es el origen. La locomoción bípeda en animales no bípedos existe en otros contextos. Algunos lagartos corren erguidos, algunos osos caminan sobre las patas traseras. Pero todos esos animales tienen extremidades traseras diferenciadas, tienen estructura ósea, tienen antecesores evolutivos que ya se movían de esa manera. El pulpo fantasma de arena no tiene nada de eso. Tiene 8 brazos idénticos, sin huesos, sin historia evolutiva de locomoción en ninguna forma. Y sin embargo, desarrolló la marcha bípeda de forma completamente independiente, a partir de 0, para resolver un problema de camuflaje que ninguna otra rama de la vida había resuelto igual. Y si todo esto te parece imposible para un invertebrado, te presento al que vive en el Ártico.
En el Atlántico Norte y en el Ártico, en aguas que van desde los 50 hasta los 1000 metros de profundidad, a temperaturas que rozan el cero, vive el pulpo ártico. Y lo que lo hace fascinante no es solo donde vive, es porque le va tan bien ahí. Todos los pulpos tienen sangre azul. No es una metáfora, su sangre usa hemocianina, una proteína basada en cobre, en lugar de la hemoglobina basada en hierro que usamos nosotros. La hemocianina es menos eficiente que la hemoglobina a temperaturas normales para transportar oxígeno. Pero tiene una ventaja que la hemoglobina no tiene: su eficiencia aumenta con el frío. A bajas temperaturas, la hemocianina se vuelve mejor para capturar oxígeno y liberarlo en los tejidos. El pulpo ártico no sobrevive el frío a pesar de su química sanguínea. Funciona mejor en el frío exactamente por ella. Se reproduce lentamente, compuestas de pocos huevos pero grandes, con más inversión por cría. Es la estrategia opuesta a la del pulpo tropical, que pone decenas de miles de huevos pequeños y los abandona. En el Ártico, donde los recursos son escasos y la vida va despacio, vale más criar menos y asegurarse de que sobrevivan. Son los intelectuales del océano frío, con la misma inteligencia distribuida de 9 cerebros, el mismo sistema nervioso complejo, el mismo camuflaje capaz, aunque menos llamativo que sus primos tropicales, porque en la oscuridad y el frío, el espectáculo visual importa menos que la eficiencia. 8 especies, 8 soluciones distintas al mismo problema: sobrevivir en un océano que intenta matarlas constantemente. Una cambia de forma en un segundo, otra mata con menos de 1 miligramo, otra elige a quien imitar según quien la amenace. Otra camina erguida sin tener piernas. Todas comparten algo: menos de 2 años de vida, la mayor parte de ellas menos de 12 meses. Son los intelectuales más sofisticados del mundo invertebrado, y la evolución les dio una fecha de caducidad. Si quieres ver más, suscríbete y comenta, te lo agradecería mucho. ¡Hasta la próxima!